Bendiciones para todos. Creo que ya se dieron cuenta que este sermón será sobre matrimonio. Y antes de comenzar, quiero aclarar que daré este tema desde lo que encontré en la Biblia y desde mi experiencia de 5 años de matrimonio. Habrá consejos de psicología, etcétera, que es importante tomar en cuenta, pero yo no voy a tratar el aspecto psicológico directamente, sino voy a hablar desde la teología, que es mi área de estudio, lo que encontramos en la Biblia y en los escritos de Elena White. Bien, habiendo dicho esto, comencemos con una oración. Bendito Padre Celestial, en esta ocasión agradecemos la oportunidad que nos das de meditar en tu santa palabra en base a este tema tan importante para las familias. Rogamos que tú nos dirijas, que nos des sabiduría y entendimiento y que bendigas a cada una de las familias y a cada uno de los matrimonios que están escuchando este mensaje. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este tema se llama Te necesito y vamos a ver el ideal de Dios para el matrimonio. ¿Cómo quiere Dios que cada pareja disfrute, que viva la hermosa experiencia de estar casados? La verdad es que la mayoría de los matrimonios en todo el mundo están muy atrasados en el tema de alcanzar la felicidad en el hogar, de formar una familia feliz. Muchos hombres y mujeres sueñan con quedarse viudos para ser libres de buscar a alguien más. Vivir un matrimonio así está muy lejos de ser el ideal de Dios. Una vez estaba un hombre frente al televisor revisando los números de su boleto de lotería mientras se decía el número ganador del premio mayor, y uno a uno se dieron los números que él tenía en su boleto. No lo podía creer. En un instante se hicieron millonarios. 90 millones de dólares. Corrió al balcón a decirle a su esposa que estaba en la tienda de enfrente y le grita: ¡Vieja, nos ganamos la lotería! 90 millones. La señora se emocionó tanto y se atraviesa la calle corriendo, feliz, para festejar, pero no se dio cuenta que venía un camión a alta velocidad. El impacto fue tan duro que murió instantáneamente. El hombre, que vio todo desde el balcón, se queda viendo su boleto ganador y dice: cuando estás de suerte, estás de suerte. Ese es el sueño de muchos, ganarse la lotería y quedar viudos el mismo día. Pero eso habla de que no se vive el ideal de Dios para el matrimonio. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. El pasaje principal que vamos a estudiar es Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 22, que nos habla las condiciones del matrimonio antes que Adán y Eva cayeran en pecado. Sin duda, estos versículos nos hablan del ideal de Dios para el matrimonio, porque relata las características de esta institución antes del pecado. Empezamos con Génesis capítulo 2, versículos 18 al 20, que nos van a enseñar que el ideal de Dios es sentir una necesidad mutua. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En primer lugar, resaltaré el hecho de que hasta este momento todo lo que Dios veía era bueno. Dios vio que la luz era buena, las plantas, los animales, todo lo que había creado. Pero en medio de puras cosas buenas hay algo que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. El ideal para el matrimonio es que sintamos la necesidad de casarnos. De hecho, lo necesitamos. Todos los que no tenemos el don del celibato o don de continencia, necesitamos casarnos, sobre todo por las tentaciones sexuales. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí la palabra quemarse o estarse quemando significa ser inflamado con lujuria, es decir, caer en tentación sexual.
Ahora, el tema de las tentaciones sexuales es más fuerte en los hombres que en las mujeres. Una mujer puede estar sin un hombre y no sentir tentaciones tan fuertes, pero en un hombre esto es muy diferente. Por las funciones biológicas que tenemos los hombres, las tentaciones sexuales son mucho más grandes que en las mujeres. No estoy diciendo que las mujeres no pueden tener tentaciones de ese tipo, pero son mucho mayores las tentaciones sexuales de los hombres. Por eso necesitamos casarnos, y por eso le puse a este mensaje te necesito, porque hombres y mujeres nos necesitamos mutuamente, y por eso no es bueno que el hombre esté solo. Por tal motivo Dios le hizo al hombre una ayuda idónea. Esta frase que dijo Dios demuestra que el dicho que dice detrás de un gran hombre hay una gran mujer está equivocado, porque la palabra idónea se traduce la mayoría de las veces estar delante. Es decir, Dios pensó hacer para el hombre una ayuda que estuviera delante de él. Y si no me creen, les leo lo que dicen las versiones Biblia Jubileo 2000 y Sagradas Escrituras 1569. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda que esté delante de él. Entonces no es cierto que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, sino delante de un gran hombre hay una gran mujer. Bíblicamente así es. Entonces el ideal de Dios para el matrimonio es que ambos se complementen y se ayuden, y que el hombre le dé el lugar adecuado a la mujer y que la mujer le dé el lugar adecuado al hombre. De eso vamos a hablar más adelante, pero es importante ayudarse el uno al otro. Eso implica los quehaceres del hogar, especialmente si ambos trabajan, que es el caso de muchos matrimonios. Si es el caso de su matrimonio, los quehaceres del hogar se deberían repartir equitativamente. Uno cocina, otro lava los trastes, uno barre y el otro trapea. A ver, si la esposa no labora, sino que es ama de casa, se entiende que hará más cosas que el marido en la casa. Pero si ambos trabajan, ambos se cansan fuera de casa, al llegar deben ser compartidas las responsabilidades del hogar. Deben ser una ayuda el uno para el otro. Por eso Dios decidió hacer ayuda idónea para el hombre. Pero antes de hacerle esa ayuda idónea, hizo algo muy interesante con Adán. Eso está en los versículos 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Es decir, Dios lo mandó a ponerle nombre a todos los animales. Es interesante que todo esto pasa el sexto día de la creación. Es decir, era tanta la capacidad mental de Adán que le puso nombre a todas las especies de animales en cuestión de horas. Imagínense la memoria que hay que tener para no repetir nombres entre tantas especies de animales que hay. Entonces Adán se pasó el viernes poniendo nombres a animales, y por ahí en la tardecita termina y se da cuenta que todos los animales iban a él de dos en dos. Todos iban en parejas, pero él estaba solo. Esto lo hizo Dios con el propósito de crear en Adán el sentimiento de necesidad de una compañera. Entonces ahí tienen a Adán cantando: necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera. Imagínense a Adán caminando, tal vez no triste porque no existía la tristeza, pero con un sentimiento extraño, con un sentimiento de necesidad. Va caminando cabizbajo. Si hubiera latas tiradas, pateaba una lata como cuando uno va con tristeza en su corazón. Y va caminando con ese sentimiento de necesidad. Tal vez
cantando: necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera. No se crean, no cantó eso, pero surgió en él un sentimiento de necesidad que no tenía antes. Una vez creado ese sentimiento de necesidad en Adán, Dios hace otra cosa interesante que está en los versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Por qué Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre? Hay dos cosas muy bonitas que podemos sacar de esto. En primer lugar, hombres, la mujer salió de nosotros. La mujer es parte de nosotros. Dios no hizo a la mujer de algo externo a nosotros, sino de algo interno de nuestro cuerpo, y no de cualquier parte de nuestro cuerpo, sino del hueso que tenemos más cercano al corazón. Esto ya nos dice mucho del sentimiento que se debe despertar en nosotros hacia la mujer. Y en segundo lugar, Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre y no de un hueso de la cabeza o de los pies, porque la mujer no debe ni dominar al hombre, ni ser dominada y humillada por el hombre. Tanto hombres como mujeres somos de igual valor. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Ahora, lo de ser iguales en valor significa que tanto el hombre debe obedecer a la mujer como la mujer debe obedecer al hombre. Les voy a poner un ejemplo bíblico tanto de un lado como del otro. Y el ejemplo va a ser en el matrimonio de Abraham y Sara. En primer lugar, les voy a leer el pasaje donde Abraham tuvo que hacer caso a lo que le decía Sara. Dice Génesis 21, 8 al 12. El niño creció y fue destetado, y ofreció a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Pero Sara vio que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Estas palabras le parecieron muy graves a Abraham por tratarse de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. Escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Noten cómo aquí claramente Sara le estaba diciendo a Abraham que hiciera algo y él no quería hacer eso. Tuvo que intervenir Dios directamente y decirle a Abraham que oyera todo lo que Sara le estaba diciendo. Entonces, varones, aquí tenemos que aprender algo muy importante. A veces nuestras mujeres tienen la razón y a veces tenemos que escuchar y obedecer lo que ellas nos están diciendo. Sé que para muchos esto resulta muy difícil de aceptar, muy difícil de creer. Estamos en un país donde por muchos años ha predominado el machismo, pero bíblicamente es así. ¿Quién debe obedecer a quién? Pues el que esté hablando de acuerdo a la voluntad de Dios. Si el que está hablando de acuerdo a la voluntad de Dios es el marido, la esposa tiene que humildemente aceptar y obedecer.
Si la que está hablando de acuerdo a la voluntad de Dios es la esposa, entonces los varones tenemos que con humildad reconocer y obedecer. El otro pasaje donde vemos la otra parte, que es Sara obedeciendo y siendo sumisa ante Abraham, lo vamos a encontrar en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 y 6. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. Entonces, no solo Abraham en ocasiones debía obedecer a Sara, sino que Sara también obedecía a Abraham y hasta lo llamaba Señor, que es una palabra de mucho respeto. Yo le pregunto a las esposas que están escuchando este mensaje, ¿les hablan con ese respeto a sus maridos? ¿Alguna vez, hermano o esposa, le ha dicho Señor? Yo creo que es momento, ahora que han leído este pasaje, que las hermanas vean que es bíblico, que ellas le llamen a sus maridos Señor. Pero, ¿qué nos dice todo esto? Que el hombre y la mujer son iguales en valor. Su palabra cuenta por igual. Sus opiniones tienen la misma importancia. Puede estar en razón uno y equivocado el otro y viceversa. No es como una vez escuché que el matrimonio es una relación entre dos personas en la que una siempre tiene la razón y la otra es el marido. No es así. A veces puede tener razón uno y a veces el otro. A veces los dos tienen razón y a veces ninguno tiene la razón. Y tanto hombres como mujeres debemos ser humildes y llegar a una armonía. Esto es estira y afloje. A veces me toca estirar a mí y a mi esposa aflojar, y a veces al revés. Se escuchó raro eso, pero me refiero a tener la razón cuando hay opiniones diferentes. Y termino esta reflexión con una anécdota. Recuerdo en una ocasión que un matrimonio me pidió que hablara con ellos porque estaban a punto de divorciarse. Y el problema era básicamente que no se ponían de acuerdo con cuánto debía comer su hijo. Ellos estaban en discrepancia en ese tema. El hermano decía que debía comer menos y la hermana decía que el niño debía comer más. Y no se ponían de acuerdo, se peleaban, estaban al punto del divorcio porque no se ponían de acuerdo en ese tema. En todo lo demás estaban de acuerdo. Los dos eran adventistas, los dos iban a la iglesia, los dos eran líderes, eran parte de la junta directiva de la iglesia que me tocaba atender. Pero en ese tema de la alimentación de su hijo no se podían poner de acuerdo. El problema había aumentado a tal grado que ya habían hablado el tema de divorcio. Y mientras estaba escuchando lo que decía uno y lo que decía el otro, yo dentro de mí decía, Señor, ¿qué les digo? Porque ni siquiera soy padre. ¿Qué les puede decir un pastor que está recién casado, no tiene mucha experiencia en el tema del matrimonio y mucho menos en el tema de ser padres? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo aconsejar si yo no tengo la experiencia? Entonces lancé una oración fugaz, una oración rápida para pedirle a Dios que me ayudara a saber qué decirles. Y recordé mis clases de psicología pastoral, donde nos decían que cuando nos toque en alguna consultoría hablar de temas en los que no somos especialistas, que no somos profesionales, que nosotros canalicemos
con personas que sí lo sean. Y entonces al recordar eso, yo les dije, miren, yo no soy doctor, yo no soy nutricionista, pero yo les recomiendo que vayan con un doctor, que revise a su hijo, que él les aconseje cuánto es lo que su hijo debe comer, que lo pese, que revise su sangre, que lo revise completamente y vea si él está saludable con lo que ha comido o si le falta más o si debe comer menos. Y le dije, a mi parecer, yo veo a su hijo muy delgado. Creo que podría comer más sin afectarle su salud, incluso a lo mejor estar un poco más fuerte, porque su hijo estaba muy delgado, no hablando como si se estuviera muriendo de hambre, pero sí estaba algo delgado. Entonces les dije, miren, mi parecer es que tal vez podría comer más, que era la postura de la hermana, pero para no meterme en problemas con el hermano, que él estaba en contra de eso, yo les dije, miren, yo no soy especialista en eso, pero deben de ir con un doctor y que él, con la autoridad que tiene como médico, les recomiende la mejor opción. Pues fíjense que fue el santo remedio para ese problema matrimonial. Simplemente un consejo que estoy seguro que Dios puso en mis labios para que ese matrimonio perdurara, porque ya habían hablado sobre el tema del divorcio, y por darles ese consejo ellos fueron con un médico, escucharon atentamente lo que el médico les dijo y entonces se pudieron poner de acuerdo sobre eso. Entonces dense cuenta cómo la mayoría de los divorcios en el mundo ocurren por simples tonterías. Disculpen la palabra, pero es así. Muchas veces los matrimonios se caen a pedazos por situaciones que se podrían resolver tan fácilmente. Por eso yo les invito, si hay matrimonios que están escuchando esto y han tenido problemas y han pensado incluso en terminar, romper, quebrantar el pacto que un día hicieron delante de Dios, pidan ayuda en primer lugar a Dios, estudien la palabra, oren y también, cómo no, pidan ayuda a profesionales que les puedan orientar sabiamente. Que Dios les bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para todo aquel que lo escuche. Y qué bendición sería para mí un día enterarme que algún matrimonio logró unirse más y perdonarse y estar más en armonía por mensajes como este. Voy a terminar con una palabra de oración. Les invito a inclinar su rostro. Bendito Padre Celestial, en esta ocasión te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar este tema tan importante que en tu palabra está tan claramente plasmado y es una de las instituciones más importantes que creaste desde el principio. Rogamos pues, Señor, que tengamos respeto por nuestro matrimonio, que podamos vivir en armonía los unos con los otros, que tanto los hombres respetemos la opinión de la mujer, como la mujer respete la opinión del hombre, que juntos avancemos, caminemos tomados de la mano en tu presencia y en tus caminos, que sepamos perdonarnos, que sepamos respetarnos, que sepamos valorarnos. Bendice a cada matrimonio que está escuchando este mensaje. Ayúdales en sus problemas, que muy pronto cualquier situación que les esté afectando se pueda resolver con tu ayuda. Lo rogamos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.